Bienvenidos a Tok Tok. Hoy los llevaremos a un viaje a través de la historia oscura de la Inquisición, un periodo marcado por el miedo, la intolerancia y la brutalidad. Exploraremos cómo surgió este sistema de persecución en Francia, donde herejías como los valdenses y los cátaros desafiaban la autoridad de la Iglesia. A partir de allí, veremos cómo la Inquisición institucionalizó métodos de tortura en su intento por mantener el control religioso, y podremos descubrir algunos de los dispositivos más infames que se utilizaron, como la doncella de hierro, el potro y la famosa garrucha. Así que prepárense para un relato escalofriante que nos recuerda la importancia de los derechos humanos a lo largo de la historia. Comencemos. Los orígenes de la Inquisición los podemos situar en la Francia del siglo XII, donde abundaban las diferentes herejías dentro del cristianismo, como los valdenses y los cátaros, que se alejaban de la Iglesia católica oficial y criticaban el carácter ostentoso de sus líderes. En el año 1184, el Papa Lucio III promulgó la normativa Ad Abolendam, declarando herejes a todos estos grupos que negaban consciente y voluntariamente las verdades de la fe de la Iglesia aun estando bautizados, e instando a los obispos a investigar y perseguirlos. Fue el preludio al nacimiento de la Inquisición Pontificia, a raíz de la normativa Excommunicamus, por parte del Papa Gregorio IX en 1231, donde la Iglesia encabezaría este proceso de aplicar penas a los herejes y pudiendo arrebatar sus bienes. Unos años más tarde, en 1252, se aceptaría la tortura como un método de presión para conseguir la confesión y así encontrar a los herejes, es decir, los desviados de la Iglesia oficial, y también judíos, blasfemos o brujas. Algunas de las torturas más destacadas y macabras fueron las siguientes. 1. La garrucha o la cuerda. El uso de la garrucha o la cuerda fue una de las técnicas más infames de tortura empleadas durante la Santa Inquisición. Este método consistía en atar las manos del acusado detrás de la espalda y elevarlo a varios metros del suelo con un sistema de poleas. La tortura infligía un intenso dolor, así como la posibilidad de lesiones severas o incluso la muerte del prisionero si no se lograba la confesión. Este instrumento se utilizaba no solo para extraer confesiones de herejía, sino también como método de intimidación para disuadir a otros de desviarse de las enseñanzas de la Iglesia. La garrucha servía como un ejemplo escalofriante del poder que la Inquisición ejercía sobre la población, proyectando una imagen de temor que reforzaba la autoridad de la Iglesia en aquellos tiempos difíciles. La garrucha era una manifestación brutal de la mentalidad de la época, en la cual la fe y la obediencia a la doctrina eran primordiales. La práctica de la tortura se creía justificada en nombre de la defensa de la fe, lo que llevó a la normalización de la violencia como medio para mantener la ortodoxia religiosa y el control social. El legado de la garrucha y otros métodos de tortura ha dejado una marca imborrable en la historia. Estos actos de barbarie han sido objeto de reflexión y crítica en el contexto de la evolución de los derechos humanos y la justicia. La memoria de estos horrores nos invita a considerar las lecciones del pasado y a reflexionar sobre la importancia de la dignidad humana en todas las eras. 2. El potro. El potro se utilizaba para extraer confesiones forzadas de los acusados. Este dispositivo consistía en una estructura de madera sobre la que se sujetaba a la víctima, a menudo estirada en posiciones dolorosas. La metodología detrás de su uso se basaba en la creencia de que el sufrimiento físico podía llevar a la verdad, lo que refleja la mentalidad de la época en la que la fe y la herencia religiosa prevalecían sobre los derechos individuales. Durante la Inquisición, el potro se convirtió en un símbolo del poder de la Iglesia y de su capacidad para disciplinar a quienes se consideraban heréticos. Las autoridades eclesiásticas veían la tortura como un medio necesario para la salvación del alma del acusado, creyendo que un verdadero arrepentimiento solo podría surgir al enfrentarse a un sufrimiento extremo. Esta perspectiva da cuenta de la complejidad moral de la justicia inquisitorial en la cual el bien de la comunidad podía justificarse por el daño infligido a un individuo. Las descripciones de las torturas en el potro son sobrecogedoras y reflejan la brutalidad del sistema judicial de la época. Las víctimas, muchas veces inocentes, enfrentaban secuelas físicas y psicológicas que perduraban mucho después de su liberación. Algunos testimonios de la época revelan que, en ocasiones, los inocentes también admitían culpabilidad bajo la presión del dolor, lo que cuestiona la validez de los juicios realizados durante este periodo oscuro de la historia. Hoy en día, el uso del potro y otros métodos de tortura durante la Inquisición son objeto de estudio en contextos históricos y éticos. La reflexión sobre estos temas nos invita a considerar no solo el impacto de la tortura en los individuos, sino también la evolución de los derechos humanos y el concepto de justicia. Analizar el legado de la Inquisición en relación con la tortura es vital para entender cómo las sociedades han aprendido de su pasado y cómo se esfuerzan por garantizar la dignidad humana en el presente. 3. La pera. La pera fue utilizado para infligir un sufrimiento extremo a los acusados de herejía y otros delitos considerados graves.
Este instrumento se caracterizaba por su forma cónica y su mecanismo de apertura. Al ser insertado en el cuerpo de la víctima, el torturador podía expandirlo, causando un dolor intenso y, a menudo, lesiones permanentes. La finalidad de la pera no solo era infligir castigo, sino también inducir confesiones que con frecuencia eran forzadas y poco fiables. Durante los juicios inquisitoriales, la pera se usaba como parte de una estrategia destinada a intimidar a los acusados y despojarlos de su voluntad. Se creía que el sufrimiento físico podía purgar el alma y llevar al reo a una verdad reveladora. La mentalidad de la época y la justificación de estos métodos coercitivos mostraban una fuerte inclinación hacia el sacrificio del individuo en nombre de la salvación y el control social. Las víctimas, al experimentar esta barbarie, enfrentaban no solo un tormento físico, sino también un profundo trauma psicológico. Adicionalmente, la pera se utilizaba en una variedad de contextos, desde el interrogatorio hasta el castigo público, y su uso reflejaba la brutalidad del sistema judicial de la Inquisición. Los relatos de quienes sobrevivieron a estas experiencias son escalofriantes, dejando un legado de horror que resuena en la historia. A menudo, las confesiones obtenidas bajo tortura eran consideradas válidas, lo que pone de relieve la grave injusticia de estos procesos y el desprecio por la dignidad humana. Hoy en día, el estudio de la pera y otros métodos de tortura de la Inquisición nos invita a reflexionar sobre la evolución de nuestras nociones de justicia y derechos humanos. Este análisis es crucial no solo para entender las atrocidades del pasado, sino también para aprender lecciones sobre la naturaleza del poder y el abuso. Al considerar estos eventos históricos, las sociedades modernas pueden trabajar hacia la prevención de semejantes injusticias y la promoción de una mayor empatía y respeto por la dignidad humana. 4. La sierra. Uno de los instrumentos más notorios de tortura fue la sierra, que se utilizaba de maneras grotescas y horrendas. Este aparato se empleaba principalmente para desmembrar a los condenados, y su uso simbolizaba el extremo de la violencia ejercida en nombre de la religión y la moralidad. Durante el período de la Inquisición, que se extendió desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX en diversas partes de Europa y América, las autoridades eclesiásticas se encargaban de perseguir a quienes se apartaban de la doctrina cristiana. Las acusaciones podían surgir por motivos personales, políticos o por la mera existencia de creencias distintas. Una vez capturados, los sospechosos enfrentaban juicios que, en muchos casos, carecían de garantías legales, lo que favorecía el uso de la tortura para obtener pruebas de culpa. El uso de la sierra y otros métodos de tortura tenía un propósito doble: por un lado, servía para castigar y someter a los herejes, y por otro, actuaba como un mecanismo de control social. El terror que generaba la posibilidad de ser sometido a tales crueldades mantenía a la población en un estado de sumisión, pues la creencia en una justicia divina combinada con el miedo a la Inquisición desalentaba cualquier desviación de la ortodoxia. La sierra en la Inquisición representa no solo una herramienta de tortura, sino también una manifestación del poder que la Iglesia ejercía sobre los individuos y las comunidades. Este capítulo oscuro de la historia refleja la intersección entre fe, poder y abuso, y destaca la necesidad de recordar y aprender de estos episodios para evitar que tales atrocidades se repitan en la historia humana. La Inquisición sigue siendo un recordatorio del impacto devastador que puede tener la intolerancia en una sociedad. 5. Los carbones. Este término se refiere a un dispositivo que consistía en un brasero o carbón encendido, el cual se empleaba para quemar o calentar partes del cuerpo de los sospechosos. Estas prácticas reflejan la brutalidad del sistema inquisitorial que buscaba tanto obtener confesiones como castigar severamente a los herejes. Durante los procesos inquisitoriales, la acusación a menudo se basaba en testimonios, rumores o incluso delaciones, y una vez que los acusados eran detenidos, enfrentaban juicios que carecían de las garantías jurídicas fundamentales. La tortura, incluyendo el uso de carbones, se justificaba como un medio para alcanzar la verdad y asegurar la salvación del alma del acusado, al forzarlos a confesar sus pecados o convicciones desviadas. Los carboneros no solo infligían daño físico, sino que también provocaban un terror psicológico. La podría posibilidad de sufrir esta forma de tormento mantenía a muchos en un estado de conformidad y miedo, inhibiendo las voces disidentes en la sociedad. Este uso sistemático de la tortura para moldear el comportamiento y creencias de individuos y comunidades fue una herramienta vital en el control social de la época, contribuyendo al clima de represión que caracterizó la Inquisición. En resumen, los carbones representan uno de los métodos más atroces de la Santa Inquisición, simbolizando la crueldad y los extremos a los que la institución estaba dispuesta a llegar para mantener el orden religioso. Al estudiar estas prácticas, se hace evidente la necesidad de recordar y analizar estos episodios oscuros de la historia, tanto para honrar a las víctimas como para entender las implicaciones del fanatismo y la intolerancia en la sociedad.
La reflexión sobre estos momentos históricos nos invita a valorar la importancia de la justicia y los derechos humanos en la actualidad. 6. El aplastapulgares. El aplastapúas, también conocido como el aplastapulgares, es un instrumento de tortura que se utilizaba durante la Inquisición para infligir dolor y obtener confesiones de los acusados. Este dispositivo consistía en un mecanismo que aplicaba una presión extrema sobre los pulgares, causando intensos sufrimientos físicos. Su uso simboliza las atrocidades cometidas en nombre de la religión y la búsqueda de la verdad a través de la violencia. En el contexto de la Inquisición, los acusados, que a menudo eran considerados herejes o desviados de la fe católica, se enfrentaban a juicios donde la tortura era un medio común para forzar confesiones. La presión ejercida por el aplastapúas no solo dañaba el cuerpo, sino que también podía provocar un estado de desesperación y miedo que llevaba a las personas a admitir crímenes que a menudo no habían cometido. Esto pone de relieve la falta de justicia y el abuso de poder sistemático en estos procesos. Los métodos de tortura, como el aplastapulgares, estaban diseñados no solo para castigar, sino también para disuadir a otros de desafiar la autoridad eclesiástica. La posibilidad de sufrir tales agonías mantenía a la población en un estado de temor y conformidad, buscando preservar la ortodoxia en un contexto donde las desviaciones eran severamente castigadas. Esto contribuyó a reforzar el control social y a consolidar el poder de la Iglesia en diferentes regiones. El aplastapúas es un ejemplo representativo de las brutales tácticas de la Inquisición, utilizadas para asegurar la ortodoxia religiosa a expensas de los derechos y la dignidad de las personas. Estudiar estos métodos de tortura nos permite comprender mejor la historia de la intolerancia y el fanatismo, al mismo tiempo que resalta la importancia de los derechos humanos y la justicia en la sociedad contemporánea. Estas lecciones son fundamentales para evitar la repetición de tales abusos en el futuro. 7. El agua. El agua, en el contexto de la Inquisición, se utilizaba principalmente como un método de tortura conocido como la prueba del agua. Este método se basaba en la idea de que el agua, al ser un elemento purificador, podía ayudar a discernir la verdad de las acusaciones de herejía. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en una herramienta de sufrimiento y coacción para los acusados, representando la brutalidad de los procedimientos inquisitoriales. Una de las formas más comunes de utilizar el agua era la tortura del agua, también conocida como agua a la fuerza. Este método consistía en obligar a la víctima a ingerir grandes cantidades de agua, lo que provocaba dolor intenso y podía llevar a la asfixia. En algunos casos, se utilizaba también un hacha de agua, donde los cuerpos de los acusados eran sumergidos en líquido hasta el borde de la ahogación, lo que generaba un estado de pánico y desesperación. Estas prácticas, además de ser extremadamente dolorosas, estaban destinadas a forzar confesiones y obtener pruebas de culpabilidad. El uso del agua en la Inquisición no solo implicaba tortura física, sino que también reflejaba el simbolismo religioso asociado al agua como elemento de purificación. La violencia con la que se aplicaban estos métodos revela el profundo miedo a la herejía y a cualquier desviación de la fe católica, y cómo las autoridades eclesiásticas estaban dispuestas a recurrir a la crueldad para mantener el control y la ortodoxia. En resumen, el agua en la Inquisición representa tanto un instrumento de tortura como un símbolo de la búsqueda de la verdad a través de medios brutales. Este uso del agua como método de coacción y sufrimiento resalta los extremos a los que llegaron las autoridades religiosas en su intento por perseguir la herética y mantener el orden social. La historia de estos métodos de tortura nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y los derechos humanos en el presente, así como a reconocer los peligros de la intolerancia y el fanatismo. 8. La cuna de Judas. La cuna de Judas, también conocida como cuna de fuego o cuna de hierro, es un dispositivo de tortura que se utilizaba para infligir dolor extremo a los acusados. Este artefacto consistía en una estructura en forma de cuna, donde la víctima era colocada y sometida a diferentes tipos de tormento, principalmente a través de mecanismos que provocaban presión tanto en la parte superior como en la inferior del cuerpo, lo que resultaba en lesiones graves. En la práctica, la cuna de Judas se utilizaba para extraer confesiones de aquellos acusados de herejía u otros crímenes. Los inquisidores sometían a los prisioneros a esta tortura con la esperanza de que el dolor extremo les llevara a admitir culpabilidad o a delatar a otros. Además del dolor físico, la cuna de Judas generaba un estado de angustia y desesperación, lo que contribuía al objetivo del proceso inquisitorial de intimidar y controlar a la población. Este instrumento de tortura es representativo de la brutalidad de la Inquisición y del clima de miedo que se fomentaba en la sociedad para disuadir cualquier forma de disidencia o desviación de la doctrina oficial. Su uso revelaba la falta de derechos humanos y la vulnerabilidad de los acusados, que muchas veces enfrentaban juicios sin las debidas garantías legales.
La cuna de Judas, como otros métodos de tortura, es un recordatorio de cómo el poder y la religión pueden entrelazarse de manera destructiva. La cuna de Judas simboliza las atrocidades cometidas en nombre de la fe durante la Inquisición. Este aparato, diseñado para causar sufrimiento extremo, refleja un enfoque de control social que, a través del miedo y la tortura, buscaba mantener la ortodoxia en la sociedad. Estudiar estos métodos de tortura nos permite reconocer la importancia de la justicia, la dignidad humana y la tolerancia en nuestras sociedades actuales, evitando que la historia de la intolerancia se repita. 9. La flagelación. La flagelación consistía en golpear a los acusados con látigos o varas con el objetivo de infligirles dolor físico y coaccionar confesiones. Este método no solo se aplicaba como un castigo, sino que también servía como un medio de humillación pública y una forma de exhibición del poder de la Iglesia sobre aquellos considerados herejes o desviados de la fe. En muchos casos, la flagelación se utilizaba en conjunción con otros métodos de tortura, creando un ciclo de sufrimiento que desmoralizaba a los acusados y buscaba romper su resistencia. Las víctimas podían sufrir lesiones graves debido a la violencia de los golpes, y muchas veces el procedimiento era llevado a cabo en presencia de testigos, lo que intensificaba la humillación y el escarnio. Estas prácticas reflejan el clima de miedo e intimidación prevalente durante la época de la Inquisición, donde la lealtad a la fe católica era obligatoria y cualquier desviación era severamente castigada. El uso de la flagelación también estaba ligado a las creencias religiosas de la época, donde el sufrimiento era visto como un medio de expiación de los pecados, tanto por parte del penitente como por parte del que infligía el dolor. La idea de que el dolor físico podía llevar a una purificación espiritual ayudó a justificar este tipo de tortura, tanto para los inquisidores como para la sociedad en general. Esta percepción distorsionada del sufrimiento contribuyó a normalizar la violencia como una herramienta de control social. La flagelación en la Inquisición es un ejemplo escalofriante de cómo la violencia se utilizó en nombre de la fe y la moralidad. Este método de tortura, que causaba un gran sufrimiento físico y psicológico, simboliza la brutalidad y la falta de derechos humanos que caracterizaron los juicios de la Inquisición. La historia de la flagelación nos recuerda la importancia de promover la justicia, la compasión y el respeto por la dignidad humana en nuestras sociedades contemporáneas, así como la necesidad de aprender de estos episodios oscuros para evitar repetirlos. 10. La doncella de hierro. La doncella de hierro es uno de los instrumentos de tortura más infames asociados con la Inquisición, aunque su uso y origen son más bien atribuidos a la tradición de la tortura en Europa medieval. Este dispositivo consistía en una especie de sarcófago o ataúd de metal, con una puerta frontal que se cerraba de tal manera que, al introducir a la víctima, las espinas o clavos del interior la podían perforar y herir gravemente. La doncella de hierro simbolizaba la amalgama de crueldad y control que caracterizaba los procesos inquisitoriales. En los juicios de la Inquisición, se utilizaban diversos métodos para extractar confesiones de aquellos acusados de herejía, y la doncella de hierro se presentaba como una de las sanciones más terribles y temidas. La perspectiva de ser encerrado en este aparato generaba un estado de terror en las víctimas, lo que con frecuencia las llevaba a confesar incluso crímenes que no habían cometido, en un intento por escapar de un sufrimiento aún mayor. Este mecanismo no solo infligía dolor físico, sino que también representaba una humillación y deshumanización significativa. Aunque se ha debatido sobre la autenticidad y el uso real de la doncella de hierro, su evocadora imagen ha perdurado en la cultura popular como un símbolo del exceso y la brutalidad de la Inquisición. Se ha documentado que tales instrumentos eran exhibidos en cárceles y universidades como una forma de disuasión, reforzando así el miedo entre los que se atrevían a cuestionar la autoridad eclesiástica. La existencia de estos dispositivos refleja el ambiente de control social que se buscaba mantener durante la época. La doncella de hierro representa una de las manifestaciones más extremas de la tortura en la época de la Inquisición. Este instrumento simboliza la crueldad y el fanatismo que caracterizaron los métodos de obtención de confesiones y el mantenimiento de la ortodoxia religiosa. Al estudiar estos episodios oscuros de la historia, es esencial reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y la dignidad de las personas, asegurando que tales abusos no se repitan en el futuro. Once. La cabra. La cabra, en el contexto de la Inquisición, se refiere a un dispositivo de tortura conocido como la cabra de la Inquisición. Este aparato utilizaba un marco o estructura angulosa que se ajustaba al cuerpo de la víctima, infligiendo un dolor intenso. La cabra se usaba principalmente para forzar confesiones de los acusados de herejía y otros crímenes religiosos, adoleciendo así de un claro abuso de poder y de la falta de derechos de los prisioneros. El funcionamiento de la cabra era simple pero extremadamente doloroso. Los prisioneros eran atados a este marco y sometidos a torsiones o presiones que causaban lesiones físicas graves.
Este método de tortura no solo buscaba obtener confesiones bajo coerción, sino que también servía como una forma de intimidación para disuadir a otros de desviarse de la ortodoxia católica. La tortura física a menudo llevaba a los prisioneros a admitir culpabilidad, aunque fueran inocentes. La cabra también simbolizaba la brutalidad y el clima de miedo que caracterizaban la Inquisición, donde el sufrimiento se empleaba como una herramienta para ejercer control social y religioso. Las personas temían las represalias de la Inquisición, lo que generaba un ambiente de conformidad y sumisión ante la autoridad eclesiástica. La exposición a estos métodos de tortura se convirtió en una forma de preservar la ortodoxia y el poder de la Iglesia. En conclusión, la cabra en la Inquisición es un recordatorio de las extremas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante este oscuro periodo de la historia. La utilización de este y otros métodos de tortura revela la necesidad de aprender de tales abusos, promoviendo la justicia, la paz y el respeto por la dignidad humana en la actualidad y en el futuro. Y así concluimos nuestra exploración de los oscuros métodos de la Inquisición, un capítulo en la historia que muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre de la fe. Hemos visto horrendos instrumentos de tortura, desde la cabra hasta la sierra, que no solo infligieron dolor físico, sino que también despojaron a las personas de su dignidad y derechos fundamentales. Es vital que recordemos estos episodios para comprender la importancia de la justicia y la compasión en nuestras sociedades actuales. ¿Qué opinan sobre estas atrocidades? Déjenos sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse para más contenido intrigante sobre la historia. Hasta la próxima en Tok Tok, donde exploramos lo intrigante y lo increíble de nuestro pasado.